Ujú. Ahí está, Cristi. Ya está conectada. Buenos días, Cristi. Vamos a compartir la pantalla porque Buenos días, profe. estamos, pues haciendo el resumen y siempre son un poquito extensos, así que ya para irnos lo más rápido que se pueda. Sí, Y, yo creo que los demás, yo estaba entrando al otro link, pero me acordé que cambió ajá, sí, 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 y sí, ya, suele pasar, suele pasar. sí, Bueno, vamos a hacer el resumen final de la materia para que, pues, digamos que así le damos el cerrojazo final. Y vamos a hablar hoy de, bueno, el resumen, obviamente no abarca todo, ¿no? Por obvias razones, pero solamente son aquellos elementos que yo considero más importantes, ¿no? Igual ustedes pueden decir que hay otros que son más relevantes, pero bueno, tienen sus videos, tienen sus PDFs y entonces, bueno, pues tienen todos los elementos para poder determinar si algo quieren investigar un poquito más. Entonces, hablamos de, y ahí se nos fue los tipos de investigación de mercados y dentro de los tipos de investigación de mercados, nosotros vamos a tener que hay la primera investigación de mercado que nosotros tenemos que hacer es la investigación documental, que obviamente es una estrategia de observación y reflexión de los hechos y de la realidad. Aquí nos planteamos la posibilidad de hacer una investigación de mercados y ver las fuentes que hay o que existen para poderlo hacer. Y en este tipo de estrategia se busca indagar, interpretar y presentar un informe sobre un tema determinado. Todavía no estamos haciendo la investigación, o sea, todavía formalmente, pero ya nos estamos llenando de información para ver qué tan viable es, ¿no? Y este es el primer camino y el primer paso para hacer una buena investigación de mercado. Ya no importa si es de la manera tradicional, ya no importa si es de manera digital, ya no importa si es mixta, lo que importa es que empecemos con el pie derecho. En segundo lugar, decimos que los investigadores suelen usar cuestionarios, entrevistas, observaciones y compilaciones de datos como las fuentes para realizar una investigación documental. Por supuesto, vamos a llegarnos de cualquier esquema que nos ayude para poder producir una buena información. Luego vendría ya una investigación un poquito más extensa, que es la investigación exploratoria, ¿no? Donde se utiliza para estudiar un problema que no está claramente definido y que es el 90% de las investigaciones de mercado, ¿no? Por lo que se lleva a cabo para comprender mejor, pero sin proporcionar resultados concluyentes, porque para eso es la investigación de mercado. Nos va a arrojar un resultado que concluya si es positivo o es negativo el elemento que nosotros estamos determinando. Y aunque la investigación exploratoria es una técnica muy flexible, comparada con otros tipos de estudios, implica que el investigador esté dispuesto a correr riesgos sobre la paciencia y receptivo de la cantidad de información que nosotros tenemos y el acceso a la misma. Hoy no tenemos ese problema, ¿no? Porque pues prácticamente toda la información de prácticamente todo está disponible, ¿no? Cosa que, pues, obviamente no sucedía hace 10 o 15 años, ¿no? Que sí había ciertas limitantes, ¿no? Yo de repente me imagino a los muchachos de hoy en día, los que tienen, no sé, 15, 18 añitos yendo a una biblioteca, ¿no? O sea, ya me resulta impensable, ¿no? Y buscar en los anaqueles, ¿no? Ahí para buscar el libro. Incluso hasta como romántico, ¿no? Que hoy los muchachos, digo, se hayan perdido de esa situación, ¿no? Ya me imagino a los muchachos diciendo, ¿esto qué? ¿No? Es de la época de las cavernas, ¿no? Pero se me hace muy romántico, la verdad. Entonces, la investigación exploratoria pues, nos ayuda mucho, o nos ayudaba mucho en ese sentido. Y dentro de los tipos de investigación exploratoria, tenemos diferentes características. Primero, tenemos que definir sus procesos, priorizar los puntos de vista de las personas que nos están solicitando la investigación y está enfocada en el conocimiento que se tiene de un tema, por lo que el significado es único e innovador. Vamos a investigar y vamos a dar conclusiones que no existen. ¿Estamos de acuerdo? Pueden ser similares o pueden ser muy distintas, pero al final serán innovadoras porque la persona le da un ángulo diferente.
No tiene una estructura obligada, así que el investigador puede seguir el proceso que le parezca más sencillo. Por supuesto que siempre debe ser así. Como parte de la vida, siempre debemos de buscar el máximo resultado con la forma más sencilla posible de hacerlo. Hay ocasiones que se puede, hay ocasiones en que no se puede, pero siempre debemos aspirar a eso. Y encuentre una solución al problema que no fueron tomadas en cuenta en el pasado. O sea, le damos una refrescada a una investigación que se hace. Ahí dejamos el tema número 2 y pasaríamos a el tema siguiente, que serían las técnicas de recolección de datos. Y dentro de las técnicas de recolección de datos, muerte. Tendríamos los datos internos y los datos externos como primer herramienta para identificar esta información. Y los datos internos son información generada desde dentro del negocio o de dentro de la empresa que cubre áreas como la área de operaciones o producción, el área de mantenimiento, el área de personal, de finanzas, de mercadotecnia o de ventas, ¿no? Y después tendríamos lo que son nuestros datos externos que provienen del mercado, incluyendo los clientes, los competidores e incluso los elementos económicos, ¿no? Como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Finanzas, ¿no? Que nos podrían ayudar para entender los datos externos, ¿no? Que en México, por ejemplo, siempre ha sido un problema, y no sé si les parezca, pero con Salinas, luego con Fox, luego con Calderón, luego con Peña Nieto, la economía en lo global siempre estaba muy bien, ¿no? Pero desafortunadamente las familias no ven que la economía en números globales es la mejor, ¿no? O sea, tú vas a Guerrero y sabes que es un puesto turístico inmenso, ¿no? O que México es uno de los países más turisteados del mundo, pero tú te alejas de las zonas turistas y no ves que la gente viva mejor, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, pues también hay que analizar esos datos. Y no sé si y ahorita con este gobierno pasa exactamente lo mismo, ¿no? Dicen que vamos muy bien, que vamos muy bien, vamos muy bien, pero de repente, ves el kilo de papa en 35 pesos, ¿no? O sea, y te quedas así que, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿cuándo, no? Pero así funciona la economía y esperemos que en algún punto, pues los precios bajen, ¿no? Luego tenemos que, ya tenemos los datos internos y externos, y luego procedemos a las fuentes de datos primarios o secundarios. Y la fuente de información primaria será toda la información que obtengamos usando nuestros propios medios, recursos y recursos, ¿no? Que normalmente para eso es la investigación de mercado. Y los datos, ahí se me pasó, pero los datos secundarios serán los que obtenemos de investigaciones previas que concluyeron algo, ¿no? Y que están disponibles para su estudio. Estas normalmente son las que emite el gobierno y son los datos que nos manda el gobierno de múltiples elementos, ¿no? Y para ello tenemos el INEGI, que aunque en el INEGI hay muchos datos, el problema de él mismo es que es difícil encontrar ese elemento. Pasaríamos al tema número 4, que hablamos del muestreo, porque aquí no lo ponemos, ahí está, el muestreo, y en el muestreo decimos que es el proceso mediante el cual se selecciona un grupo de observaciones que pertenecen a una población. Esto es, voy a elegir a un grupo de personas que represente la investigación de mercado que yo quiero hacer. Si yo quiero hablar de rastrillos eh, para depilar, ¿no? O para rasurar, pues tendría que elegir no sé, un 60% de hombres y un 30% de mujeres, ¿no? Y ahí estoy empezando a hacer mi muestreo, ¿no? Si hablo, por ejemplo, de toallas femeninas, pues tengo que hablar del 100% de mujeres, ¿no? O de todas aquellas personas que tienen menstruación. Ojalá y todavía se diga así, porque por ahí estoy como desactualizado. Entonces, ese es el muestreo. Y se hace con el fin de realizar un estudio estadístico aproximado a la realidad.
y por lo tanto es un procedimiento por el cual se toman a ciertos individuos que pertenecen a una población que está siendo sujeta de un análisis, ¿no? Personas que usan pañal higiénico, pañal higiénico o papel o pañal desechable, pues estamos hablando de dos grandes bloques, lo que son los niños, me imagino que de 1 a 3 años, quiero pensar, y adultos mayores que pueden ser no sé, de los 70 en adelante, ¿no? Es solamente un ejemplo, ¿no? Porque también habrá quien tenga incontinencia y pues ahí también lo utilice. Dentro del muestreo tenemos que elegir a la población y la población es el total de individuos o conjunto de ellos que presentan o podrían presentar el rasgo característico que deseamos estudiar. Dentro del muestreo también vamos a elegir la unidad de medida. Y la unidad de medida es la asignación de números o características de objetos, personas, lugares, marcas, sucesos, fenómenos, de acuerdo con ciertas reglas, ¿no? Y entonces a las femeninas les ponemos F y a los masculinos les ponemos M, ¿no? Y esa es una forma de medida que si bien es muy precaria, es una forma de medirlo para no poner en todos femenino, femenino, y pues acortamos el tiempo de medida, ¿no? También otra unidad de medida, por ejemplo, que es muy usada en cualquier investigación de mercado, es el porcentaje, ¿no? Como les acabo de decir, ¿quién usa rastrillos? El 70% de los hombres y el 30% de las mujeres, ¿no? Y podemos ahí componer la expresión. Los hombres en una semana, ¿cuántas veces utilizan el rastrillo? N cantidad de veces. Las mujeres en una semana, ¿cuántas veces utilizan un rastrillo? Y N cantidad de veces. Entonces ya te está dando la unidad de medida aproximada. Dentro del muestreo también tenemos que establecer, el censo, que el censo es el recuento de datos estadísticos sobre toda una población específica, ¿no? O sea, quiero estudiar a los adultos mayores a 65 años y quiero elegir el municipio de Ecatepec. Pues resulta ser que en el municipio de Ecatepec el número de adultos mayores de 65 años es menor al 15% y entonces ese muestreo a mí no me sirve porque es extremadamente pequeño. Dirán, profesor, ¿eso es difícil de conseguir? Sí, por supuesto, pero imagínense que queremos estudiar el número de hombres en poblaciones como Michoacán. Pues ahí sabemos que las poblaciones son disminuidas porque la mayoría en la antigüedad se iba a los Estados Unidos. Y entonces hay poblaciones mayoritariamente femeninas, ¿no? Entonces, por eso es importante de establecer los censos. Dejamos el tema del muestreo, tema número 5, y pasamos al tema número 6 en su parte número 1, que sería el análisis de datos, ¿no? Que pues el análisis de datos nos dice que es la preparación de datos, también conocida como el preprocesamiento. Aquí ya hicimos la investigación de mercados. Nuestro muestreo, nuestro censo, nuestra población fue la correcta, la pregunta fue correcta y pudimos establecer la pregunta o el grupo de preguntas que nosotros estábamos solicitando. Y entonces ya tenemos los datos y los vamos a empezar a preprocesar. Y esto no es otra cosa más que separar la información correcta de la incorrecta o que no es correcta para la investigación de mercados. Puede ser que sea incorrecta la información o que esté mal codificada o mal registrada, ¿no? Y esto ya nos permitiría empezar a establecer el resultado de la investigación de mercados. Por lo tanto, es necesario realizar un proceso de validar y limpiar y aumentar correctamente los datos sin procesar. Es fundamental para obtener el incremento o la variación precisa y significativa del mismo, y con la validez y el poder de cualquier análisis de negocios depende la eficacia. Una vez que ya tengo los datos correctos, ya dependerá del investigador de mercados si el dato que me arroja lo voy a utilizar correctamente o si lo utilizo de manera incorrecta.
¿Por qué es siempre importante la preparación de los datos? Bueno, es importante porque las decisiones que toman los líderes dependen de los resultados que lo respaldan y no solamente en la investigación de mercados, muchachos, también en cualquier toma de decisiones de cualquier departamento. Por lo tanto, la información, y por eso viene a la colación de que decimos que la información es poder, por supuesto. Si la información es poder y si la información es correcta, nosotros podemos obtener una buena investigación de mercado, ¿no? Y aquí me quedé con un celular que no es mío, no sé dónde está mi celular. Y bueno, en el punto número 2 hablamos de una preparación de datos cuidadosa y exhaustiva que garantice que los análisis se sientan seguros. Por supuesto, si el análisis no es seguro, pues entonces, ¿qué posibilidades de tomar una buena decisión tengo? Pues muy bajas, muchachos. Entonces, por eso es importante la preparación de los datos. Eh, el gerente, el encargado, el coordinador, el responsable, no va a hacer la recolección de los datos. Él simplemente los va a analizar con la intención de determinar que, de determinar un resultado que sea el correcto o en su defecto determinar que la investigación de mercado no fue realizada de acuerdo a los lineamientos, ¿no? Y a partir de un análisis de datos más significativos se obtienen mejores respuestas y, por supuesto, mejores resultados. Y en ese sentido, bueno, pues hay todo un equipo de personas que hacen una investigación de mercado correcta para que al final se le muestren los resultados y la persona encargada diga, esta es la respuesta, ¿no? Ah, qué caray. Para impulsar un nivel más profundo de análisis y resultados, los equipos y las organizaciones exitosas deben implementar una estrategia de preparación de datos que priorice los siguientes elementos. Y dentro de los siguientes elementos, ahí ya se me fue, ¿no? Vendría la parte número 2, ¿no? Que dentro de la parte número 2 del análisis de datos está la codificación. Y la codificación es un proceso que consiste en identificar un pasaje, un texto, un dato y encontrar una relación entre dos elementos, ¿no? Resulta ser que entre hombres y mujeres, los días viernes forzosamente se rasuran, no sé por qué, ¿no? Pero es el dato que nos surge. Y entonces nosotros debemos de, a lo mejor el previo al viernes, hacer promociones de venta de rastrillos para que se incremente su venta. Es un ejemplo, ¿no? Pero ahí encontramos una codificación, una relación entre datos separados que al final se unen y nos dan una respuesta que puede ser que no esperábamos. Por lo tanto, codificar no solamente es etiquetar, sino también es relacionar los datos con las ideas de la investigación y obviamente con otros datos. Una vez que codificamos, tenemos que hacerlo ya sea por cualidades o ya sea por cantidades. Y en este caso, los datos cualitativos hacen que el informe que está desordenado sea cuantificable. Esto es que podamos empezar a asignarle un código. Fíjate que de 300 entrevistas, 250 son correctas y 50 son incorrectas, no pasan la prueba. Y entonces empezamos a establecer que de las 3000 entrevistas que hicimos, el 85% es viable y el otro porcentaje, que sería el 15 si no me equivoco, es inviable. Y entonces estamos cuantificando, estamos pasando de una cantidad a una calidad. Y esto nos permite, nos ayuda a convencer a las partes interesadas de que los datos que se han recogido, pues son los correctos y son los verdaderos. Y los códigos en la investigación cualitativa son tan importantes como los números en un estudio cuantitativo, ya que le dan credibilidad a la hora de presentar los resultados a los equipos, clientes y partes interesadas, ¿no? Cuando ustedes presentan su informe final a
el grupo de accionistas de la empresa, ustedes tienen la seguridad de que esa información es 100% rigurosa y es 100% verdadera. Puede que la investigación no nos conduzca a la respuesta que estábamos buscando. Eso es distinto, pero de que los datos que ustedes recogieron o que se recogieron son los válidos, ahí no habría ninguna duda. Entonces, en ese sentido, siempre habrá una seguridad de lo que se está haciendo y de cómo se está manejando. Y bueno, tenemos codificaciones que son de carácter manual. Y dentro de las codificaciones manuales tenemos la codificación deductiva, que es ver datos hasta encontrar respuestas, y la codificación inductiva, que aquí aplicamos fórmulas y aplicamos herramientas que nos permiten establecer qué es lo que está sucediendo. Entonces, en ese sentido, la codificación, pues depende en una parte de la habilidad del individuo y en otra de la formulación estadística o matemática o probabilística que se le haya asignado. Y ya para finalizar y irnos a comer, muchachos, porque ya es hora de comer. Espero nos aguanten mucho a comer, muchachos. La codificación de datos deductivos es un método en el que se elabora un código a través de un documento y nos empieza a dar una guía de proceso de codificación, ¿no? 2 más 2 es igual a 4 y 4 y 2 siempre será 6, así, tal cual. Y siempre que veamos un 2 y un 4 nos va a dar 6, ¿no? Y siempre que veamos un 2 más un 2 nos va a dar 4. Ese es el código y siempre tenderá a repetirse. Y generalmente el libro o código se elabora antes de que comience la fase de recolección de datos o la investigación de campo, perdón, para codificar correctamente. Y ya para terminar, la codificación de datos inductivos se aplica cuando se tiene poco conocimiento sobre el tema de la investigación y vamos aprendiendo de la misma. Creo que se le fue el sonido, profe. No se escucha. Ya parece que esta es una de las aquí son unos 15 minutos. Ya no le escucho, profe.
No sé si las demás escuchan, pero yo no. Ok, está bien, profe, gracias.